el ángulo de Luis es esta saliente que hay acá en el esternón. Ustedes lo pueden tocar ustedes. Ahí eso generalmente corresponde a la segunda costilla y debajo ahí está el espacio, el segundo espacio intercostal. Y ahí ustedes pueden colocar así, tercero, cuarto, quinto, sexto. Eso sirve como un reparo anatómico. Luego la séptima cervical, significa en hacerse así, y acá está la séptima cervical. Y el ángulo escapular es de la séptima vértebra torácica, o sea, la dorsal. No son dorsales. O sea, son consideraciones generales para el examen. O sea, la posición, generalmente se debería examinar al paciente sentado. No siempre se va a poder. No siempre se va a poder hacerlo sentado. Porque ustedes van a encontrar en la sala que los pacientes muchas veces están en el decúbito dorsal. Entonces es difícil hacerlo sentado. O porque el paciente está con dolor, etc. Entonces, sentarlo en la cama y bueno, tratar de examinarlo primeramente con luz. Si no hay luz natural, con luz artificial. Bueno, ya les decía que la técnica de examen es esa: dispersión, palpación, percusión y auscultación. Ya no me abren, ¿no? Ya no me abren. Me hablaron. Ya no me abren. 1 hora han tenido para estar. Entonces, inspección, palpación, percusión y auscultación. Y hay un examen secuencial, no se olviden de esta parte, es muy importante. Primero examinen la parte anterior, después la parte posterior y después la parte lateral. La parte lateral derecha e izquierda, nos importa la parte derecha sobre todo. Muchas veces por el apuro, porque quieren obviar el tiempo, etcétera, se obvia la parte lateral. Hay que examinar siquiera la derecha parte lateral y anterior, porque ahí está proyectado el lóbulo medio. Entonces el paciente podría tener un síndrome del lóbulo medio y pasa desapercibido porque solo examinamos la parte posterior. Ustedes van a ver en la mayor parte de servicios que van directamente a la parte posterior y obvian la parte anterior y la parte lateral derecha. Creo que ustedes no deben hacerlo, nunca. Bien, entonces otra forma de poder aprender cuando ustedes están en semiología, porque ya el lucho va de frente, no compara, porque sabe cómo es el normal y sabe cómo puede ser lo patológico, pero cuando uno está aprendiendo debe comparar, siempre comparar, en la parte anterior comparar la parte anterior, en la parte posterior comparar, y bueno, la lateral pues no se puede comparar, ¿no? Entonces comparar la parte anterior y posterior, es muy importante. Ahora, este último punto es también importante, que los signos que ustedes encuentren en el examen del aparato respiratorio deben ser interpretados dentro de un contexto de síntomas y signos. Muchos quieren hacer un diagnóstico con un signo, y no debe ser así. Por algo nosotros aprendemos a hacer la historia completa, o sea, en forma integral. Entonces, los síntomas y signos que nosotros podamos obtener en el examen físico, hay que interpretarla todo en conjunto. Eso es muy importante. Es muy raro, muy difícil de que un signo de un diagnóstico, es imposible casi. Seguimos. Esto es riguroso. Entonces, acá hay una serie de datos de Suros que a mí no me parecen prácticos, yo le voy a decir todo lo que es práctico. Generalmente nosotros trazamos líneas verticales y líneas transversales, ¿ya? Líneas verticales y transversales. ¿Cuál es la finalidad? Dividir al tórax en áreas, porque ahí se localizan determinados órganos. Son reparos anatómicos que nos dicen, por acá está el corazón, por acá está el pulmón, por acá, etcétera, ¿no? Entonces acá van a tener una línea, mire, vertical. Esta es la línea external, ¿ya? La línea medio external. Esta es la línea external en sí. Por acá está la línea axilar anterior. O sea, no se olviden, línea external, medio external, external y la axilar anterior. Igualmente está acá, idéntico. Después recuerden estas líneas horizontales. Esta es la primera línea perpendicular horizontal, de la tercera costilla y de la sexta costilla. Y ahí queda dividido prácticamente todas las áreas. Acá, por ejemplo, tenemos la supraclavicular, la infraclavicular, esta es la mamaria y este es el hipocondrio. Izquierdo
y de derecho. Ya no como lo divide Suros muy exquisitamente, porque ustedes no van a decir de la zona intraclavicular, es imposible, no lo van a usar, no es aplicativo. Suros es un libro clásico súper minucioso, pero en la práctica no lo van a usar. Entonces aprendamos a tener presente lo que vamos a usar en la práctica. Si no lo vamos a usar, ¿para qué lo vamos a aprender? Vamos a la parte posterior. Acá en la parte lateral entonces. Acá en la parte lateral van a ver estas líneas, bien, la axilar anterior, o sea, este es la axilar anterior, ¿no? La axilar posterior, son las líneas verticales. Y después la sexta costal, la línea de la sexta costal se prolonga. Y esto sería la prolongación de la línea external. Esta es la sexta costilla, la línea de la sexta costilla es de la línea external. Entonces se divide en dos áreas, de arriba y abajo. Esta es la área axilar y esta es la infraaxilar. Punto, se acabó. No aprendan más áreas. A veces hay unas clasificaciones exquisitas en algunos libros. Basta con eso. Bien. Esta es la parte posterior. Líneas verticales acá. Esta es la línea vertebral. Verticales. Línea vertebral. ¿Ya ven? Acá. En la vertical. Acá tenemos la línea axilar posterior. La línea axilar posterior derecha. Listo, nada más. Acá arriba, lo que dice uno, la escápula espinal. La escápula espinal. Y acá está la otra línea acá. Esta de acá, de la 4 acá, que es la infraescapular. Y por último, la 6 acá, la 6 y la duodécima dorsal. Y ahí quedan todas las áreas. Ya no aprendan estas áreas, supraesternal interna, supraesternal externa, no se necesita. Basta con línea supraesternal, el área external, la infraesternal y punto, se acabó. Con esas áreas ya ustedes pueden aplicar cuando hagan sus exámenes con el orden. Vamos a seguir. Seguimos. El anterior podría pasarlo por favor, el anterior. Esto es solamente para que vean ustedes cómo es la proyección del lóbulo medio. O sea, el lóbulo medio se proyecta a la parte lateral y anterior. Seguimos todos los. No, el anterior, por favor. El anterior. Lóbulo medio, miren, cómo es la proyección. ¿Ya? Seguimos. Bien. Entonces, cuando nosotros estamos examinando al paciente en el aparato respiratorio, primero vamos a hacer la inspección, ¿no es cierto? La inspección puede ser estática o dinámica. ¿Ya? Inspección estática o dinámica. La estática, o sea, significa sin movimiento, ¿no? Entonces nosotros tenemos un diámetro anteroposterior y un dorsal, un diámetro anteroposterior y un dorsal. Hay un equilibrio entre ambos. Cuando hay alguna patología esto se desequilibra, entonces hay que ver siempre el diámetro anteroposterior y el transversal. Luego, la dirección de las costillas que vienen de la columna vertebral, tienen 45 grados más o menos. Esto es importante. Ya van a ver cuando les hagan el síndrome atelectásico. Porque el síndrome atelectásico hace retracción, entonces las costillas se pegan. A veces es la única característica para diferenciar de otros síndromes. Pues ténganlo presente siempre y cuando examinen vean ese espacio. Luego hay un ángulo subcostal acá, es un ángulo agudo, ¿no? El ángulo subcostal que hay que tenerlo presente. Es diferente al otro ángulo, el ángulo de Charp. A ver, el señor de verde. ¿Cómo determina usted el tipo constitucional de los pacientes? El señor del costado, de negro. ¿Cómo determina el tipo constitucional de las personas? Y que ustedes conversan, por eso que no aprenden. Y no es posible que en la parte general no sepan, no hayan estudiado este. ¿Alguien quisiera decirme? A ver.
Correcto. ¿Y cómo es el ángulo de Chalky, sabe? ¿Quién sabe? Creo que esta altura debajo de la mesa se pone entre la 2 a la esa altura. Ya, pero ¿qué significa para Si el ángulo es agudo sería el ángulo de Chalky es este ángulo, este. Si es agudo, leptosómico, si es obtuso, es pícnico, si es de 90 grados, es normosómico. Ese no es este ángulo, no es este ángulo subcostal, por si acaso. Solamente quería decirles, ¿no? Y de paso repasamos si saben determinar si hay un paciente leptosómico, pícnico, normosómico, que deberían saberlo. Entonces, el ángulo subcostal, ¿no es cierto? Este es un ángulo de acá, menos de 90 grados. Después siempre fíjense en la simetría. Siempre comparen la simetría, es muy importante, tanto en la parte anterior como posterior. Acá hay una ligera asimetría que está en relación con lo que manejan el lado izquierdo o a la izquierda lo que manejan el lado izquierdo, ¿no? Entonces, una ligera asimetría. Pero siempre el tórax es simétrico de arriba hacia abajo y en la parte posterior también. Muy importante eso. Luego la forma, el tamaño, si hay abovedamientos, por ejemplo en el derrame pleural masivo, o si hay retracciones, ya les dije, por ejemplo la telangiectasia jala las estructuras y la costilla se pega. O sea, hay que ver si hay retracciones en la derecha o la izquierda en la parte posterior. Seguimos. Entonces, hay que ver también la conformación del tórax, ¿no? ¿Cómo es el tórax? El tórax puede ser así, alteraciones pueden haber deformaciones bilaterales, unilaterales, localizadas. Las bilaterales se dividen en congénitas y adquiridas. Las congénitas son todas estas. Por ejemplo, el tórax plano, ya les dije diámetros, ¿no? ¿Recuerdan que les dije los diámetros? Entonces el diámetro antero o posterior está aplanado en relación al transversal, es el tórax plano. El sifo espoliótico, a ver qué es sifosis, a ver, el de lentes, el señor de lentes. ¿Qué es sifosis? Si usted durmiera y me respondiera sería fabuloso. Lo dejaría seguir durmiendo, pero no es así. ¿Quién quiere decirme qué es sifosis? A ver, usted, señorita, usted. Es que su posición es de cúbito dorsal obligado para dormir. Hablando de posición, ¿quién sabe qué es sifosis? ¿Cómo no vas a saber qué es sifosis? ¿No han hecho columna en osteomía articular? Ha habido bastante jalado en la teoría. Sifosis venía a ser cuando había una curvatura normal, el arquitecto, por ejemplo, venía a ser convexa. O sea, en la sifosis la convexidad, ¿dónde está? A nivel, por ejemplo, se ve la convexa posterior. O sea, así. Sifosis es la jiba, es el del jorobado, la persona jorobada. En el mal de Pot hay sifosis. Entonces, la persona puede nacer con sifosis y puede tener sifo espoliótico. ¿Quién sabe qué es escoliosis? Lateral, puede ser de derecha e izquierda. Sifo escoliosis, derecha con lateralización izquierda o derecha. Estos pacientes a largo plazo hacen insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria. Estos pacientes que tienen cifoescoliosis cuando nacen con cifoescoliosis. No, es una causa de insuficiencia respiratoria. Luego el pectum excavatum es el tórax en zapatero que le dicen. O sea, los zapateros antes trabajaban así con los zapatos acá y deformaban acá la parte de la base del esternón. Después se llama ese tórax pectum excavatum o de zapatero que le dicen, ¿no? Este carinatum es como esto de la paloma, ¿no? Esta forma de la paloma.
Y el tórax piramidal cuando la base es piramidal, o sea, la base es piramidal, ¿no? El tórax piriforme es cuando en esta parte, en la parte inferior del esternón, hay una saliente, Entonces ya saben cómo son las malformaciones congénitas y estas malformaciones congénitas. Luego las adquiridas. Si un paciente tiene enfisema, ¿saben lo que es enfisema? ¿Alguien sabe lo que es enfisema? En fisiopatología he aprendido todo esto. Pero uno solo, no me murmure, uno solo diga. ¿La qué? Ya, más o menos. Otra idea. ¿Ah? ¿Cómo, perdón? Bueno, pierde su capacidad funcional, sí, pero ¿qué sucede en el epicentro? Claro, pero es que hay destrucción del alveolo, que se destruye. Entonces, como se destruye el alveolo, el paciente inspira, hace penetrar el aire, pero se queda aire en el pulmón. Bote el aire, expira, por supuesto, pero se queda aire en el pulmón. Entonces va quedando aire en forma progresiva, pues si la enfermedad es a largo plazo, entonces el paciente va a estar así, en inspiración permanente. Y eso es lo que hace producir este tórax en Thornell, porque queda en inspiración el paciente, muy característico del paciente con enfisema. El tórax de raquitismo es por deficiencia de vitamina D. Ahí las estructuras, las costillas se vuelven muy planas, se aplanan y se van hacia adelante. Y el tórax plano es lo mismo, que también puede ser adquirido. Luego, alteraciones unilaterales, ¿no? Unilaterales. Los abovedamientos que pueden ser unilaterales, por ejemplo, derrame pleural masivo, un derrame pleural masivo, abovedamiento, o el neumotórax. ¿Saben lo que es neumotórax? ¿Alguien sabe qué es neumotórax? Aire en la cavidad pleural, pero ese aire puede entrar como un juego, ¿no? Entra el aire a la pleura, después sale al pulmón, entra el aire a la pleura, sale al pulmón, puede hacer eso. Para que sea más claro. Por ejemplo, hay una lesión en el pulmón. Y como hay una lesión en el pulmón, el aire entra y sale. Eso, la entrada de acá se llama neumotórax. Pero puede ocurrir que esa lesión se vuelva como válvula. Entonces el aire entra acá, pero no sale al pulmón. Entonces acá se va a producir un neumotórax a tensión, como si fuera una cámara de llanta, que uno lo va inflando. Y como esa tensión presiona las estructuras y produce abovedamiento. O sea, el derrame pleural masivo y el neumotórax a tensión, o grandes tumadores, obviamente, deforman. Y distensión pulmonar supletaria. A ver qué consiste esto. Ven todos, ¿no? Menos los que duermen, como la señorita. ¿Podrá despertarla? A la señorita que está delante suyo. Yo he traído más esto para marcarlo. A ver. Bien. Vamos a ver. Por ejemplo, un paciente tiene tuberculosis. Este pulmón suple la función de este pulmón. Eso es respiración supletoria del paciente. O esta parte tiene una lesión, esta suple la función de este. Pero para que se produzca este tipo de abovedamiento es necesario que se afecte mucho uno de los pulmones. No se va a producir lo que se llama distensión pulmonar supletoria unilateral. Luego, alteraciones como retracciones. Las retracciones ya les he dicho jalan las estructuras.
Y una de ellas es la paquipleuritis. La paquipleuritis se produce, por ejemplo, en un paciente que tiene derrame pleural. Por ejemplo, tuberculoso. Le dan tratamiento, todo, y las dos pleuras quedan unidas. Eso se llama paquipleuritis. Y como quedan unidas, esas estructuras jalan todas las estructuras del tórax. Y eso produce retracción. Entonces puede haber retracción unilateral. En las atelectasias masivas, ¿alguien sabe qué es atelectasia o no? A ver, ¿ah? Se podría decir que es un colapso, ¿no? Voy a mostrar. Uno piensa generalmente en colapso cuando algo es presionado. Por ejemplo, un derrame pleural que presiona el parénquima pulmonar como que lo colapsa, ¿no? Se habla un poco de colapso en la atelectasia, ¿no? Pero más es de absorción de aire, ¿no? Entonces ocurre esto. Por ejemplo, acá hay un tumor en el bronquio. Y eso hace que todas estas estructuras, todo el aire acá se reabsorba. Ya saben que en los bronquios, en los acinos, sobre todo hay poros de Kohn, canales de Lames. Y a través de esos poros de Kohn, canales de Lames, se reabsorbe el aire. Entonces, a reabsorberse el aire, como que se colapsa, entre comillas, el pulmón. A eso se llama atelectasia. Y al colapsarse, entre comillas, jala las estructuras hasta el mismo lado de la lesión. Entonces ustedes van a tener una retracción en ese lado. Esto ocurre generalmente cuando las atelectasias son masivas. Y creo que deben tenerlo muy en cuenta. Por eso les decía, cuando ustedes vean el espacio que existe entre las dos costillas, hay que siempre examinar, porque puede ser el único dato que puede ser diferencial del síndrome de atelectasia o de otros síndromes de condensación. ¿Ya? Bien, luego abovedamientos localizados, por ejemplo, dependiente de partes blandas u óseas de la pared, esostosis, tumores, etc. de corazón y grandes vasos, los aneurismas, procesos pleuroparenquimales pero localizados, o pacientes que tengan retracciones también localizadas por lobectomía. Por ejemplo, un paciente tiene una cavidad, le dan tratamiento antituberculoso por un tiempo, etc., pero ese paciente, de esa cavidad van saliendo bacilos. O sea, no se puede desaparecer los bacilos con el tratamiento antibiótico. Los tiene que ir a sacar la cavidad. Y para sacar la cavidad le sacan un lóbulo. Entonces este paciente va a quedar con retracción porque le sacan la cavidad. ¿Ya? Bien, vamos a seguir pasando. Eso es, miren, el tórax acá, el sternón acá, el zapatero que seguimos. Paralítico, vitamina D, que se ve en la parte posterior así. Este es el tórax empisematoso que le decía. Si el paciente está en ese plano, diga. El uniforme con esta reacción. Tórax en pecho de pollo, miren. Como le decía, piriforme, acá con todo esto hacia arriba, el pecho de pollo. Sifo escoliótico, lo que acaban de mencionar ustedes, ¿no? Se lateraliza y también se hace una concavidad en la parte posterior. Seguimos. Seguimos. Bien. Entonces decíamos que la infección es estática primero y después la infección es dinámica, ¿no? O sea, vamos a inspeccionar pero dinámicamente. Entonces cuando inspeccionamos dinámicamente nosotros lo que vamos a ver es la frecuencia respiratoria. ¿Cómo se toma la frecuencia respiratoria? Cuando toman el pulso es mejor tomar la frecuencia respiratoria. Porque si ustedes colocan la mano como antes se hacía, se coloca la mano en el tórax, entonces el paciente suele aumentar su frecuencia respiratoria. Es una cuestión inconsciente, es algo inconsciente. Entonces mejor es tomarle el pulso y tomarle la frecuencia. Ideal es tomarle la frecuencia al minuto. ¿Ya? Tomarle al minuto. ¿Cuánto es la frecuencia normal? ¿Ah? A ver, ¿quién me dice? ¿Ah?
16 a 20, ¿no es cierto? Perfecto, 16 a 20. Todo lo que es más, taquimia, todo lo que es menos, bradimia. Otro término que sea igual a la taquimia, más o menos parecido, polimia, ¿no es cierto? Ya vamos a diferenciarlo en un momento. O lo diferenciamos de una vez para poder abordar. Bueno, taquimia, aumento de frecuencia respiratoria, casi todas las patologías del aparato respiratorio lo pueden condicionar. Casi todo. Donde hay hipoxia siempre hay taquimia, ¿no? Porque hay un estímulo al centro respiratorio. Y bradimia presenta pocas patologías. Son los tumores cerebrales generalmente frontales. Y bradimia se puede presentar también en la embolia pulmonar. Son pocas las patologías que producen bradimia. Y polimia es aumento de frecuencia respiratoria. ¿Cuál es la diferencia entre polimia y taquimia? Polimia y taquimia. A ver, ¿quién me...? A ver. La polimia también aumenta la amplitud, tanto de frecuencia como... Correcto, la polimia aumenta la amplitud. O sea, cuando nosotros estamos en nuestra historia clínica viendo a un paciente que tiene aumento de la frecuencia respiratoria, no tenemos piedras y ponemos taquimia. Porque hay pocos pacientes que tienen polimia, ese aumento de frecuencia respiratoria con aumento de la amplitud. Por eso que ustedes en las historias van al paciente taquimneico, no ponen polimneico, no, taquimneico, que es lo que vemos frecuentemente, ¿cierto? Luego la profundidad de la respiración. Profundidad, o sea, ¿qué grado de profundidad tiene el paciente? Pues una inspiración amplia, una respiración corta, por ejemplo la respiración de Kuznets. En embolia pulmonar la profundidad está aumentada, ¿no? Entonces hay patologías que pueden aumentar la profundidad de nuestra respiración. Luego el ritmo. Creo que hay un cuadro después, pero voy a ir diciéndoles. El ritmo puede clasificarse en una serie de patologías. Vamos a pasar a la siguiente. Ahora vamos a ver. Acá está, por ejemplo, frecuencia, taquimia, bradimia. En la taquimia, afección del bronco pulmonar. Esta fiebre de 1 grado es igual a 4 respiraciones, es para los fines más de cuidados intensivos. ¿Para qué? Para calcular la cantidad de agua que hay que ponerle al paciente, porque pierden agua cuando el paciente respira. Entonces ellos calculan también eso en función de la temperatura y lo multiplican por 4, por supuesto. Luego los pacientes taquimia realmente presentes por anemia. Acabo de decirles, la anemia que se presenta, ustedes son unos trómeros en fisiopatología, por eso han pasado. ¿Quién sabe? ¿Qué pasa en anemia? ¿Quién sabe? Uno solo, no murmuren. ¿Ah? ¿Cómo? Disminuye el contenido, o sea, en estos pacientes tienen hipoxia, es obvio, ¿no? Si tiene anemia, poca hemoglobina, poco transporte de oxígeno a los tejidos y entran en hipoxia. Y si hay hipoxia, ¿qué sucede? Estímulo al centro respiratorio y va a aumentar la frecuencia respiratoria. Entonces, taquimia se puede presentar de la anemia. Después otro es la uremia. La uremia no es per se la urea, ¿no? Sino que en la uremia se presenta acidosis. Y en acidosis el pH, lógicamente, está disminuido. O sea, hay gran cantidad de hidrogeniones. Y los hidrogeniones tienen que atravesar la barrera hematoencefálica. ¿Para qué? Para que estimulen el centro respiratorio. Entonces el paciente entra en taquimia, que es la respiración de Kuznets, más o menos. Luego lesiones del sistema nervioso central. Bradimia, ya les comenté, tumores cerebrales, opiáceos, también en embolia pulmonar. Alteraciones de la profundidad aumentada, la acidosis metabólica, es la de Kuznets. El paciente, ¿cómo respira? Una inspiración profunda, seguida de una expiración cortita. No vemos mucho Kuznets ahora porque los pacientes casi no llegan mucho a acidosis. ¿Quiénes llegan a acidosis? Por ejemplo, los pacientes con coma cetoacidótico, los pacientes con uremia y otras, ¿no? Entonces no es frecuente ver en acidosis. ¿Por qué? Porque es corregida inmediatamente en las salas de trauma shock o cuidados intensivos. Ya no llegan casi a acidosis. De tal manera que vemos poco la respiración del paciente, ¿no? Ya les dije, la embolia pulmonar masiva. Luego, nosotros ¿qué vamos a ver?
la disminución de la movilidad torácica. O sea, cuando uno inspecciona ve cómo se mueve el tórax, en la parte anterior, en la parte posterior, sobre todo. En la parte anterior, en la parte superior, en la base, en la parte posterior, en la parte superior, en la zona basal. ¿Qué nos indica o qué nos indicaría la disminución de la movilidad? A ver, vamos a hacer enfrentar al señor de negro otra vez, al lado del señor de verde. A ver, ¿qué piensa usted? Si disminuye la movilidad del tórax, ¿qué pensaría usted? ¿Quién quisiera responderme esta pregunta? Que es muy fácil. A ver. ¿Cómo? Disminución del movimiento del tórax. ¿Qué se les ocurre? A ver, piensen. Neurológica. Bueno, sí puede haber una alteración neurológica, pero la disminución del movimiento del tórax, ¿qué me indicaría? Bueno, está bien, de todas maneras han pensado. Miren, si el tórax, por ejemplo, en este lado derecho está disminuyendo el movimiento, solo me imagino que hay una patología ahí. Porque muchísimas patologías las pueden producir, derrames, motoras, embolias, muchísimas patologías. Solo me dice acá hay una patología, entonces a mí me hace que mis sentidos vayan dirigidos ahí para poder yo de repente detectar otras signologías. O sea, la disminución del movimiento del tórax les indica que hay una patología ahí y nada más. Y forma parte del síndrome, ¿no? De un síndrome. Entonces, la disminución bilateral está en relación a enfermedades broncopulmonares difusas, ¿no? A restricción de los movimientos de la costilla, la espondilitis anquilosante, la esclerodermia, que ustedes deben saber. Y la unilateral, por ejemplo, la telectasia. Si se produce eso ahí, el movimiento del tórax ahí está disminuido. Si se produce un derrame pleural, el movimiento del tórax estará disminuido. Si se presenta un neumotórax, el movimiento del tórax de ahí estará disminuido. No me dice que es un neumotórax, no me dice que es un derrame, no me dice que es una telectasia, solamente que está disminuido y que hay una patología. Pero siempre hay que hacer ese examen. Vamos a pasar al otro. El ritmo respiratorio, que forma parte también de la infección dinámica. Acá sí en el ritmo viene una serie de tipos de respiraciones, por ejemplo la respiración de Cheyne-Stokes. ¿Quién sabe qué es la respiración de Cheyne-Stokes? Una respiración que generalmente es